Escribió un día Oscar Wilde que no existen más que dos reglas para eso, para escribir. Tener algo que decir y decirlo. Claro que eso que así en principio parece muy sencillo, no debe serlo tanto. ¿O no, Ibiza Meilán, escritora? Muy buenos días. Yo creo que Oscar Wilde tenía absoluta razón. Oye, Ibiza, dime una cosa. Tú tienes una peripecia vital curiosa. Incluso has estado metida en política. ¿O sigues? No. O sea, ya escarmentaste, ¿no? No, yo creo que para todo hay una etapa en la vida y tengo que decir que haber sido concejal de mi pueblo, que mis vecinos me votaran para ello, fue un absoluto honor. Pero eso es un pasaje vital, una experiencia que uno aporta a la comunidad y que desde luego que eso debe llevar un poco de tiempo, no es tu profesión, y siempre es bueno dar cabida a gente nueva, con ideas renovadas, y en ese flujo cambiante se van mejorando las cosas. Porque además yo creo que todo el mundo debería pasar por ahí para ser concejal y tener debería ser casi hasta obligatorio, como en las comunidades de vecinos, para tener una perspectiva totalmente distinta. Yo creo que los puestos, y sobre todo cuando uno está de cara, digamos que la administración local es la más cercana al ciudadano, lo que hace es un poco abrir la mente y tener un poquito de empatía, porque tú tienes una percepción inicial y al final cuando llegas ahí te das cuenta de que tocas con personas de diferentes visiones, con ciudadanos de diferentes visiones, tienes que adaptarte y ves la realidad de diferente manera. O sea que yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora, sin duda. Es que además uno llega a la política, supongo que con un afán de hacer algo útil por los demás y por uno mismo, porque al fin y a la postre un político es también un ciudadano que luego a lo mejor vuelve a su vida cotidiana y de repente te encuentras con que el sistema, los procedimientos, los protocolos, a veces no es que no quieras, es que no puedes hacer aquello que habías prometido. Pero mira, a mí me ha dado para hacer una tesis doctoral. O sea que quizás si no hubiese pasado por ahí, no hubiese hecho la tesis doctoral y no hubiese escrito este libro. O sea que bienvenido sea. Bueno, vamos a hablar precisamente porque hemos llamado a Ibiza Meilán porque acaba de publicar un libro. Bueno, ha escrito muchos, pero a mí me llama la atención particularmente el título y tengo que empezar preguntándole por qué el título. La corrupción inarmónica. ¿Es que hay corrupción armónica? Mira, vamos a ver, mi tema de investigación ha sido la corrupción. Yo publiqué anteriormente otro libro que se llamaba La corrupción en España y su causa. Y uno de los capítulos era la utopía del gobierno de los mejores. Y en base a ese capítulo es este desarrollo de este libro que tiene 704 páginas. Jesús, eso sí que es una tesis doctoral. Y no la que hizo el presidente del gobierno. Bueno, cada cual, eso seguramente sería lo que él tenía que decir. Bueno, pues en base a eso, ese capítulo lo que venía a decir es que hay una diferencia entre el sur y el norte de Europa. Es decir, cuando analizamos los informes anuales de Transparencia Internacional, recordemos que es un organismo que se dedica a estudiar la corrupción y en esos baremos se ve que hay países que ostentan menos corrupción y otros más corrupción. Vamos a ver, corrupción siempre habrá, porque donde hay un humano claro. No somos perfectos y siempre va a haber desviaciones. La diferencia está en el grado, es decir, los países del sur de Europa y Latinoamérica, que es heredera cultural de España y Portugal, tienen niveles superiores que el norte. En el norte vemos los países menos corruptos son Finlandia, Noruega y Suecia. ¿Alguien recuerda quién es el presidente de Noruega, de Finlandia o de Suecia? No, además nos dan hasta que como que son en democracias un poco aburridas. Sin embargo, en el sur de Europa todos recordamos a los presidentes, o en Latinoamérica. Todos sabemos quién es Maduro, quién gobierna Nicaragua, Argentina, aunque no vivimos ahí. Yo, por ejemplo, en Argentina nunca he estado, recordemos, también es verdad que los latinoamericanos nos llegan a nuestro corazón, son parte de nosotros, son familia de los españoles. Pero bueno, vemos como ahí sí hay esos líderes. Entonces, indagando, ¿por qué es esto? En el norte de Europa vemos que son, como decimos, democracias un poco aburridas porque todos lo supeditan a la separación de poderes. Es decir, ellos creen,
realmente que los humanos somos imperfectos y que como cometemos errores, pues no lo vamos a dejar en manos de un supuesto ser perfecto que va a venir y nos va a gobernar. Sin embargo, en el sur de Europa, esa separación de poderes se diluye un poco y cada vez vemos como hay siempre problemas, hay intenciones de cambiar esto para que me beneficie presuntamente a mí o a los míos y demás. Tenemos, por ejemplo, en el sur de Europa lo que es los ayuntamientos, que son las administraciones donde más corrupción se da. Vemos cómo está la figura del alcalde fuerte, que tiene casi plenos poderes. Sin embargo, en el mundo anglosajón aparece la figura del city manager, donde el político, bueno, se dedica simplemente casi a legislar y es un facultativo, una persona con experiencia, el que realmente ejecuta. Además, vemos como en el norte de Europa no se permite pasar del funcionariado a la política. Si tú eres funcionario y quieres ser político, pues dejas automáticamente de ser funcionario y no puedes retornar a tu puesto. Te podrás volver a presentar. Las puertas giratorias allí no existen. No existen. Y eso se llama civil service. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la administración pública, que los funcionarios son un control de los políticos. Sin embargo, en el sur de Europa tenemos la libre designación. Es decir, tú tienes la facultad de escoger a aquellas personas que tú quieres en determinados puestos. Si tú colocas a personas que a ti que te resultan más amables como secretario, interventor del ayuntamiento, pues a lo mejor facilitas esa opción. O si además el Tribunal de Cuentas, que es el que supuestamente tiene que velar para que se constituyan determinadas cosas, pones ahí a gente que son más afines a ti, pues digamos, seguro que controlan, pero a lo mejor tienden a ser un poquito más, presuntamente un poquito más laxos. Y sin embargo, en Inglaterra, por ejemplo, eso se llama civil service, sería impensable en el mundo anglosajón. Entonces, vemos como hay una diferente perspectiva. ¿Qué es lo que suele pasar en el sur de Europa y Latinoamérica? Que elegimos esos supuestos ser perfectos, llega al poder, al final nos decepciona porque nuestras expectativas son muy altas y se produce una desafección entre la ciudadanía y la política. Y en el norte de Europa, no. Entonces, ¿de dónde radica ese origen? ¿Y por qué tomamos en el sur de Europa, por ejemplo, que tendemos a hacer más leyes sobre leyes? España tiene cerca de 100.000 leyes. Yo estudié Derecho y yo creo que aprenderse todas las leyes españolas es casi imposible. Y cumplirlas ni te cuento. Por eso cuando dice el desconocimiento de la ley no es sino de su cumplimiento, que es verdad. Pero bueno, es que es imposible que tú te sepas todas las normas. Dice, pero esto realmente existía así. Y se analiza la corrupción, que cuantas más leyes hay, más burocracia, más formas hay de poder desviar el sistema. Y además la separación de poderes la desarrolló, hay diferentes teorías, pero la que nosotros tenemos hoy en día y la que se ha llevado a cabo es la de Montesquieu. Y Montesquieu precisamente era masón. Bueno, ¿dónde vengo con todo esto? Hay una percepción completamente distinta en el norte del sur de Europa. En el norte de Europa, menos leyes, no vamos a dejar el poder en los gobernantes porque son imperfectos. En el sur de Europa, más leyes sobre leyes y la separación de poderes casi se diluye. ¿Y dónde lo dejamos? En aumentar las penas. Tenemos un afán represivo, es decir, vamos a imponerles, dejamos el trabajo casi en los jueces, cuando lo ideal es como una enfermedad, es que la enfermedad no se dé, que sea preventivo, porque al final cuando se produce el mal, eso tiene unos mayores costos, una mayor decisión de evasión y demás. Bueno, pues hay una mentalidad completamente diferente y seguimos en la misma línea, porque al final cuando vemos en las lides políticas unos se critican a otros y demás, pero no cambian el sistema, es decir, aumentan las penas, hay una crítica feroz, habla de sentencias ejemplarizantes, con lo cual todavía empeoras más el sistema, porque estás conculcando derechos inalienables del individuo, es decir, ¿cómo que es sentencias ejemplarizantes? Si todos somos iguales ante la ley, da igual lo que tú seas, da igual que yo sea alcalde, concejal o político, o diputado o presidente, no puede ser ejemplarizante. La ley hay que cumplirla según lo que estipule. No me puedes poner más pena. Eso se llamaría determinismo. Es decir, al aplicar la ley, tú vas arbitrariamente, podrías imponerle más penas a este cuando no se dice en la norma. Eso no sería correcto. O justicia social. Eso que hablamos cuando decimos justicia social, si no está en el ordenamiento jurídico. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos ponemos de acuerdo 3/4 partes de la ciudadanía
y para nosotros satisfacer nuestro afán represivo decimos que los de las camisetas verdes no pueden pasar por aquí, eso es democrático y eso es justo. No, porque hay unos derechos fundamentales e inalienables de la persona. Si empezamos a meternos con eso, que son las bases y los pilares fundamentales del Estado liberal, pues en vez de mejorarse el sistema, todavía lo empeoramos más. Claro, lo que ocurre, Ibiza, es que para poder resolver de alguna manera esas diferencias o aproximarnos un poco a esa forma de ver la vida y de actuar, tanto en política como en la vida social de los países nórdicos, hay que empezar por algo que decía Mandela que era el arma más poderosa para cambiar el mundo, que es la educación. ¿Estamos haciendo algo respecto a este punto en nuestro sistema educativo? Claro, pero ahí vamos. Entonces, ¿de dónde viene esa diferencia de mentalidad? Y me preguntabas al principio, ¿por qué se llama corrupción inarmónica? Es que hay una corrupción armónica. Inarmónica es porque todo esto en el norte de Europa, aunque nosotros no lo creamos y a simple vista no lo veamos, en las élites europeas en su momento, el Estado liberal, no sé, muchas veces yo lo que planteo es que se dice que el Estado liberal sobrevino por una mejora económica y fue la economía, y yo lo que digo es que no, es que hubo un sustrato filosófico y religioso que permitió eso. Lo económico fue secundario, fue ese sustrato religioso y filosófico de cambio de mentalidad, de donde venía verdaderamente el término libertad, que fue el que propició todo ese cambio. Y ese pensamiento, esa filosofía se infiltró en las élites. Y las élites, a través de movimientos esotéricos como fueron la masonería, inculcaron y establecieron todos los parámetros del Estado. Es decir, por eso digo que el masón Montesquieu, ¿qué pasó con la diferencia del sur de Europa? En el sur de Europa estaba la Inquisición. Entonces, la Inquisición, recordemos que el liberalismo y masonería se equiparaba por la institución pública. Claro. Y se pensaba que era absolutamente lo mismo. Entonces, en el norte de Europa, incluso en Suecia, en esos países que son de los menos corruptos, la masonería, el rey, el monarca, la nobleza, estaba dentro de la masonería y normalmente el rey era el venerable, el jefe supremo de los masones. ¿Y qué era la masonería en sí? Eran escuelas de formaciones, porque si vemos, aparte de ese conocimiento esotérico que ahora definiremos, que ellos creían, y la masonería cree, y todas estas corrientes creen, que la principal miseria social es la ignorancia, es decir, que la guerra, todo viene de esa ignorancia, incluso en la cábala se cree que es la ignorancia, el mal se produce por esa ignorancia, un desconocimiento de las cosas, se produce todo, se desarrolla. Además, ellos tenían un lema que es el de la ilustración, atrévete a saber. Es decir, todos somos imperfectos, utilizaban el parámetro del filósofo de Platón, el aspirante a conocer, el eterno aspirante a conocer la sabiduría. O sea, era una obligación tuya el estar continuamente intentando aprender, superarte para poder ser útil a la sociedad. Ellos lo llaman mejorar tu piedra para que encaje en el supuesto templo simbólico de Salomón. Pues todo este conocimiento se infiltró en esas élites. Incluso Pedro Álvarez Lázaro, que era un catedrático español y él es jesuita, tiene un libro que se llama Formación de la ciudadanía. Es un entendido, uno de los mejores especialistas en España del tema de la masonería. Y formación de la ciudadanía, porque eran escuelas de formación. En los primeros grados se te instruye con ese conocimiento primordial y, por ejemplo, en el rito escocés y antiguo y aceptado, que es el más ampliamente divulgado, se instruye en los parámetros del Estado liberal, separación de poderes, que no se puede concentrar los poderes en una sola persona, libertad de expresión, que son mejor los impuestos, y es decir, en base directos, en base a lo que tú has ganado, que los indirectos, porque al final está castigando el IVA, por ejemplo, castigo igual al que tiene dinero como al que no tiene dinero, no mira exactamente, pues al final cada uno de los grados te va inculcando un Estado, un principio del Estado liberal. Sin embargo, en el sur de Europa teníamos una inquisición férrea que eso no llegamos. Es más, en el norte de Europa, y ellos la aprendían cuando decimos, y es que esas personas no eran cristianas, todos estos movimientos son profundamente cristianos. Lo que ellos se basaban en que tenían que conectar directamente con la divinidad. Sin embargo, en el sur de Europa la Iglesia decía que el interlocutor válido para conectar con la divinidad era la propia Iglesia y que tenías que pasar a través de ello. ¿Cuál era la diferencia? El mensaje venía de la Iglesia. En el norte de Europa veían que era imprescindible saber escribir y leer, porque como tú tenías el libre examen de los protestantes, como tú tenías que interpretar la escritura sagrada,
Tú tenías que saber leer y escribir. Se empiezan a traducir con Lutero. Lutero es el que traduce la primera Biblia. Sin embargo, en el sur de Europa, como el mensaje se divulgaba a través de la Iglesia, tú no tenías que saber leer ni escribir. Es más, las misas hasta el Concilio Vaticano II, que fue en el 60 y pico, se decían en latín, y la gente no hablaba. Desde que cayó el Imperio Romano, la gente no hablaba latín, casi ni entendía nada. Si a eso le suma que el clero que realmente le transmitía el mensaje se había desvirtuado, tampoco tenía mucho de ese conocimiento, pues ya tienes el caldo de cultivo. También hay que recordar que los niveles de analfabetismo del sur de Europa eran muy, muy superiores que los del norte de Europa. Entonces vemos cómo esta mentalidad se disgrega completamente. Nosotros buscamos ese Mesías Salvador, que en el resto de culturas se dicen que es idolatría, es decir, tú conferirle poder a otra persona sobre ti mismo es idolatría en sí, que está castigado por todas las religiones. Sin embargo, en el norte de Europa dice, tú eres el verdadero artífice, tú eres el propio Mesías, está dentro de tu interior, entonces tú eres el que tienes que perfeccionarte para, a través de tu perfeccionamiento, iluminar a los demás. Lo que pasa, Ibiza, perdóname, pero esa teoría, que además me parece muy bien traída, implica algo que a lo mejor aquí en el sur de Europa, por educación, por tradición, por cultura casi, tenemos un poco dejado de la mano de Dios, y explica determinados comportamientos sociales e incluso políticos. Y es que ese conocimiento que se te exige, y esa cultura y ese aprendizaje, lo que te hace a su vez es responsable de tus propias decisiones. No se puede diluir la responsabilidad individual en una responsabilidad colectiva. Claro, ¿qué es lo que decía? Por eso decimos que todo este pensamiento viene de atrás. Recordemos que todo este pensamiento esotérico, por eso partimos de dónde viene el término armónico. Del antiguo Egipto, que es de donde parte el libro. Armónico es porque en la diosa Mat, que era la que veneraba en Egipto, era la diosa, la eterna compañera del dios Tot, que era el supuesto dios mágico, de donde salieron los 42 libros que él escribía, que fueron reinterpretados por los griegos y que constituyeron el corpus hermeticum, el hermetismo. Era el eterno compañero, la diosa Mat. La diosa Mat era la diosa de la armonía. La diosa Mat era la diosa de la balanza. Hoy cuando vemos la justicia se representa con una balanza. ¿Y por qué se representa con una balanza? Porque la diosa Mat era la encargada, cuando el difunto llegaba ante Osiris, era la encargada de colocar había una balanza, de colocar una pluma, y en el otro lado de la balanza se colocaba el corazón del difunto. Si la balanza se desnivelaba, era que no había sido bueno, entonces sufrirías el mayor de los tormentos. Si la balanza se equilibraba, pasarías al cielo, al paraíso, donde disfrutarías de todas las bondades, porque significa que tenías un buen comportamiento. Esto se extrapoló en el cristianismo con el arcángel San Miguel y el pesaje, la psicostasis, el pesaje de las almas, y a través de ahí nos viene hoy el símbolo de la balanza. Entonces vemos como la armonía era primordial. Todo ese pensamiento, como decimos, pasa al hermetismo. Llega a los griegos. Los griegos lo desarrollan en Pitágoras con los pitagóricos, donde tenían un conocimiento exotérico y otro esotérico. Esotérico muchas veces se entiende como magia. Aquí no es magia, porque hermetismo además se llamaba la religión de la mente. Es decir, ellos de lo que hablaban era de la mente, que a través de la mente tú podías desarrollar, viene a ser psicología actual, a través del autoconocimiento, de tu perfeccionamiento, de tu control mental, tú puedes mejorarte como persona. No tenía nada de otras cuestiones. Lo que pasa es que muchas veces se ha desvirtuado. Entonces, como decimos, a través de los pitagóricos. Los pitagóricos se filtra en Platón. Platón en sus cursos da un conocimiento también exotérico, teosotérico, que es acerca del bien. En Platón, él al principio, en su obra República, que es la que pasó a Europa, hablamos del gobierno de los filósofos, del supuesto gobierno de los menores, que en España lo extrapoló Ortega y Gasset en la minoría selecta. Bueno, pues ese supuesto gobierno de los mejores, ¿qué es lo que dice Platón al final de sus días? Platón al final de sus días dice que nadie somos perfectos, que todos nos equivocamos, y que al final eso lo que genera es oligarquía o populismo, democracias populistas. Entonces, para evitar eso, que es lo que en su última obra, Leyes, él dice, lo que hay que hacer es que los filósofos solo se encarguen de las leyes, de redactar unas leyes justas y mínimas
que valgan para todos y dejar eso de escoger a los mejores porque realmente no existe. Sin embargo, cuando los griegos son absorbidos por el Imperio Romano lo que absorbe al final, cuando llega el príncipe, lo que absorbe esa época el gobierno de los mejores, de los filósofos. Y eso, cuando cae el Imperio Romano, que es el cristianismo el que se hace con el heredero cultural del Imperio Romano, y gracias a él se logra aglutinar todas las tribus de Europa y conjuga se crea Europa y la conjuga toda a través de una misma religión, de un mismo entendimiento. Entonces ellos lo que toman es ese gobierno de los mejores, ese supuesto gobierno de los mejores. Además hay que entender de dónde el pilar fundamental de la teología cristiana. La teología cristiana, lo que ellos decían es que el fin del mundo venía ya, que además para que viniera el fin del mundo, que era la teoría de la restauración de Israel, según San Pablo, había que convertir al máximo número de gentiles para que se cumpliera la promesa de Dios a Abraham, que lo haría padre de múltiples naciones. Entonces, por eso es importantísimo para la religión católica la evangelización. Había que, supuestamente al principio se decía un determinado número, pero al final terminaron por decir, tiene que ser a todos para que llegue la parusía. Entonces lo que había que llegar a la parusía, y para que llegara a la parusía y el grupo se mantuviese unido, ¿qué es lo que decían? Bueno, pues para que el grupo se mantenga unido y lleguemos al objetivo, que es que nos salvemos todos, hay que controlar esto para que no haya fricciones. Nosotros entonces, lo que tenemos que controlar, que se nos ha acabado, es el tiempo. Pero pero les voy a decir algo. Verán, ahora entenderán ustedes por qué decía Oscar Wilde que para escribir hace falta tener algo que decir y además decirlo. En cualquier caso, yo les recomiendo la lectura del libro de Ibiza Mailán, La corrupción inarmónica, porque yo volveré a hablar con ella en otra ocasión de lo que antes de llegar a la corrupción inarmónica ha escrito, porque tiene cosas realmente interesantes y algunas, aunque vengan desde el antiguo Egipto, tienen mucha aplicación en la sociedad actual. Ibiza Milán, ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias y a seguir escribiendo porque ahora ya no te queda otra, ¿no? Muchísimas gracias y recuerden, hay que ser armónicos para no caer en esa inarmonía que supuestamente viene de no conocer ese conocimiento primordial. Un beso muy grande, Ibiza, que tengas un buen día. Gracias. Adiós, hasta luego.